para iniciar esta serie, no solamente quiero enfocarme nada más en 40 días, sino es el inicio, es el arranque. Dicen por ahí gente estudiosa que para que a alguien se le haga el hábito de algo, tiene que hacerlo por 40 días consecutivamente y no interrumpirlo, ¿no? Suponiendo, si tú quieres hacerte el hábito de lavarte los dientes antes de dormir todos los días, espero que es un ejemplo, ¿eh? Si no lo haces y tú dices, ay, ¿cómo se me olvida lavarme los dientes antes de dormirme? Bueno, para que lo incorpores a tu vida y se haga un hábito, tienes que hacerlo por 40 días consecutivamente. Cualquier otro ejemplo de que ahí les pongo ejemplos prácticos, ¿verdad? La toalla que se nos olvida ahí en la cama, toda húmeda, y al rato ya se mojó la cama. Si quieres evitar eso, o los calcetines que se los quita uno y ¡pam! Atrás de la puerta, ¿no? Ahí se quedan y 3 semanas y empieza a oler feo. Creo que huele feo. Oh, los calcetines de hace 3 semanas. Bueno, si tú te quieres hacer el hábito de echarlos a la ropa sucia, tienes que hacerlo por 40 días consecutivos para que sea parte de tu rutina, de tu hábito. Entonces es por eso que es esta serie de 40 días en la palabra. El objetivo es que no solamente tengas acceso a la Biblia los domingos, sino todos los días de tu vida, todos los días. Y ahora sí que para hacer un recuento, les he puesto estos 6 pasos ya por las últimas 3 predicaciones a propósito, donde son los 6 pasos para tener un tiempo a solas con Dios. No son los únicos, es una idea de cómo tú puedes dividir esos 10, 15 minutos que tú apartes para leer la Biblia. Los puedes dividir así. Primero, en la hora que tú quieras, te recomiendo que sea la hora donde estás más despierto, más en tus 5 sentidos. Si es en la noche, porque hay gente que a las 2 de la mañana ya anda como trompo chillador, pues entonces es esa hora. Si es en la mañanita, pues entonces en la mañanita. Pero siempre concentrarte, esperar. Ahora sí que tu mente se frene y se concentra en lo que está. Allí, si tú necesitas una libretita porque te empiezas a acordar de todos tus pendientes y te están robando la concentración, apunta allí. Oh, tengo que comprar frijoles, ahí lo apuntas, ¿no? Ay, que tengo que hacer esto, ahí lo apuntas. La cosa está en que esperes en Dios, que te concentres en lo que vas a hacer, que es estar en la presencia de Dios. Segundo, orar brevemente. Decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame que si hay algo que me está estorbando, si hay algún pecado que está en mí, que tú me perdones, que tú lo quites, porque realmente quiero aprender de ti. Y entonces oras a Dios. Tercero, pues buscas una sección de las Escrituras. Ampliamente te hago el énfasis de que leas la Biblia de forma sistemática, de forma ordenada. Empieza, te recomiendo, por Mateo, los evangelios, y entonces empieces en Mateo a leer consecutivamente. No se trata de qué tantos lees, sino que lo entiendas. Si es medio capítulo, medio capítulo. Si es medio versículo, no, ¿verdad? Tampoco medio versículo, ¿verdad? Pero si es poquito, no importa. El objetivo es que lo entiendas. De allí, el cuarto es meditar y memorizar. Meditar, o sea, que cierres la Biblia, o sea, no en esta parte todavía, pero ya que terminas tu devocional durante el día, estés recordando, estés meditando, es eso, volverle a dar vueltas a qué fue lo que leíste. Si leíste acerca del nacimiento de Jesucristo, bueno, estar pensando y hacerte preguntas y decir, ¿qué habrá sido andar así como María en un burrito cuando ya estaba por dar a luz y andar? Pobre, ¿no? Entonces estar pensando, meditando, no solamente leer así como ya cumplí, no, sino estarle dando vueltas durante el día y si es posible, memoriza. Si ese texto te tocó el corazón, memorízalo y apréndetelo. Si no se puede textualmente, la idea. Y allí, tercero, escribe lo que Dios te ha mostrado. Cuando tú escribes y pones en tus propias palabras lo que Dios te revela, lo que entiendes por el texto, ese texto se vuelve tuyo. Ya no es más tinta y papel, es algo que te pertenece. Suponiendo, empiezas a pensar, wow, María, qué atrevimiento de haberse ido de un país que era Israel a Egipto en un burrito,
y ahora sí que obedecer al esposo, porque el esposo fue el que tuvo el sueño de que Faraón andaba buscando matar al niño. Y entonces, no era Faraón, yo estoy con Moisés revolviendo. Era el Imperio Romano, era Herodes, que andaba buscando matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces le dice el ángel en un sueño a José: levántate, toma a tu esposa y a tu niño y vete para allá, ¿no? Pero bueno, ya estoy haciendo una revoltura. Aquí a lo que voy es que es el ejemplo de que tú escribas qué es lo que Dios te ha mostrado. El punto 3 es finalmente terminar con una oración en donde tú apliques lo que leíste. Si no hay aplicación, nos empezamos a llenar de conocimiento, pero ese conocimiento muchas veces va a ser para apuntar a los demás. Oh, ya sé por qué Mauricio tiene ese problema. Y ya, y entonces me lo empiezo a comer, ¿no? Oh, sí, porque la Biblia dice esto. Uy, sí, es así, uy, sí. Y entonces me quedo con la cabeza grande por conocimiento, pero con el corazón pequeño porque no tengo amor, solamente tengo conocimiento. Y es por eso que muchas iglesias y en muchas partes se sabe la Biblia de pasta a pasta, pero solamente para apuntar el dedo a los demás. La aplicación es lo tremendo hacia ti, el decirle a Dios: ¿y qué de que María aceptó el desafío de andar embarazada en un burrito? Bueno, ella fue valiente, ella hizo su granito de arena en su generación. ¿Yo qué estoy haciendo para Dios? ¿Estoy sufriendo alguna incomodidad? Y si se dan cuenta, y ya apliqué un pedazo de la Biblia y me lo apliqué a mí. Y digo, bueno, o sea, no todo es miel con hojuelas, no todo es, ay, dame, Señor, sino muchas veces Dios me va a decir: necesito que tú hagas algo, que tú obedezcas, y te va a costar sacrificio, dolor, incomodidad. Entonces ya hice la aplicación. No se la hice a Mauricio, no se la hice a nadie más que a mí mismo. Así que esos 6 puntos es a grandes rasgos lo que estamos viendo en los grupos familiares, que yo ampliamente te recomiendo de que asistas a un grupo. De verdad, mi idea, y más que mi idea, es la idea sacada del libro de los Hechos, dice que la iglesia se reunía todos los días en casas y en el templo. Y eso es por lo cual yo creo que el servicio de media semana, dije, yo no quiero sobrecargar a la gente y tener un servicio de media semana, suponiendo el miércoles o el jueves, y entonces el domingo que haya servicio y aparte otro día entre semana, y estar desgastando a la gente con los músicos y demás, cuando lo podemos tener en casas, porque de esa forma podemos llegar a más lugares. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 hogares que han abierto sus puertas y no nos cobran renta, gracias a Dios, ¿verdad? No nos cobran la luz, no nos cobran las galletas, y a la vez esos hogares tienen la oportunidad de servir. Esa es la idea. Entonces, de verdad, si mi idea no es tener servicios de media semana para dejar a la gente que asiste a un grupo, no sobrecargar a la gente, porque al igual que tú, tengo hijos, tienen escuela, tengo trabajo, tengo esposa, y hay que dar tiempo a la familia, hay que tener un equilibrio, pero a la vez cada 8 días se le están alimentando. No es lo ideal, es todos los días, y convivir en las casas. Si tú llegas a ir una vez a un grupo familiar, te vas a dar cuenta que la convivencia es muy diferente, porque ahí hay diálogo, preguntas, reclamos no, ¿verdad? Nada más preguntas, es decir, es que yo no entiendo esto, y hasta se puede personalizar la enseñanza, decir, bueno, ¿de qué tienen preguntas? Ya dice, no, pues del fin del mundo. Bueno, entonces le vamos a pedir a Consuelo que nos hable del Apocalipsis, y entonces ella se prepara y llega acá con toda la revelación a hablar del Apocalipsis. Entonces puede uno escoger los temas de los cuales quiere las personas que están asistiendo a ese grupo hablar. ¿A qué voy con todo esto? A que tiene uno la flexibilidad de aprender. Entonces, yo te animo realmente que, así como esta vez los 40 días en la palabra, vamos a estar viendo otros temas. Cada grupo que esta Betty anunció tiene un tema diferente de los que estamos hablando. En unos estamos hablando del perdón, en otros estamos hablando de los 40 días, en otros estamos hablando de cómo la iglesia, la estrategia para que una iglesia crezca, y diferentes temas. Y a la vez, si tú tienes deseos de enseñar, ahí está el desafío. Se trata de que cuando tú enseñas, aprendes más. Así que te dejo allí esa invitación para que el Espíritu Santo te
en la noche te quita el sueño y no, ¿verdad? No soy tan malo, ¿verdad? Pero que sí, que lo medites, que te dejes guiar por él, porque este año que viene, de verdad que un objetivo que yo sé que no es mío, es de Dios, es que hagamos de leer la Biblia y de estudiarla parte de nuestra vida. Empieza como un hábito, pero se tiene que volver algo que sea así como el comer, como el tomar agua, como el respirar, un algo que cuando no lo haces, tú dices, como dijo el rey David, como el ciervo brama por las corrientes de agua. O sea, él se comparaba que el comer la palabra de Dios era tan sabroso que cuando no lo hacía se sentía que se moría. A ese grado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a servir en lo que sea, yendo al orfanatorio, yendo a cárceles o yendo a los hospitales, que son ideas, pero puede haber mucho más. Y esta iglesia, yo sé que Dios la va a llevar a un nivel de servir a la comunidad de una manera grande. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir en un grupo de AA. Bueno, no es exactamente AA, es una casa de rehabilitación que vamos a empezar a apoyar también. Pero hay mucha gente que no conoce de Cristo, que está hundida en la drogadicción, en el alcohol, en las familias disfuncionales. Y entonces, pues la verdad no puedo solo, necesito. Y Dios ha depositado en cada uno de ustedes dones y talentos. Entonces, pero antes de yo empezar a servir, tengo que desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a servir y no me aplico la Biblia a mí mismo, es cuando se encuentra uno con líderes o pastores que tienen grandes fallas de carácter, de que ya andan por acá evangelizando al mundo y de repente te enteras que, uy, fulanito lo encontraron robando, uy, a fulanito lo encontraron acicatándose a su mujer, uy, que a fulanito, y tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo? Porque el paso número 2 después de haberte bautizado, de haber recibido a Cristo, es tomarte de la mano de Dios todos los días y aplicarte la Biblia a ti mismo. Y no es algo de 1 año ni 2 años. En el momento que lo dejas de hacer, te empiezas a enfriar. Y hay una parábola que a mí me gusta mucho, que no es bíblica, pero una vez me comentaban que a los sapos, cuando tú los echas en agua hirviendo, ya se los he comentado a algunos, ¿verdad? Cuando tú echas un sapo en agua hirviendo, el sapo va en el aire y ya está brincando para afuera. Pero cuando tú pones ese mismo sapo en agua tranquila, así a temperatura ambiente, y le pones claro, no una ollita, ¿verdad? Y le pones la llama así a fuego quedito, así como cuando se cocen los frijoles, así despacito, y el sapo no siente el cambio de temperatura y lo coces vivo. Ese sapo a la ¿qué les gusta? ¿El orange? Y la onda está que así es el diablo. El diablo no te lleva de lo santo al pecado. No, el diablo te va a llevar de lo santo a lo más o menos. A lo, 2, 3, no la leas hoy, mañana. Una semana, no importa. Después lees todos los capítulos que no has leído. Y entonces te encuentras después de 6 meses en que ya tienes ese carácter otra vez que tenías cuando no conocías a Cristo, o que ya estás en el mismo problema que estabas antes, o en la misma adicción. ¿Por qué? Porque el diablo es paciente, y así como el sapo nos cose y ni cuenta nos dimos. No les dije sapo, ¿verdad? Les dije cómo, ¿verdad? O sea, es el ejemplo. Pero entrando a la predicación, que créanme, ustedes no se preocupen por el tiempo, ya saben que a las 6:30, si no he terminado, ustedes pásense a servir café y galletas, y yo aquí les digo. En Juan 8, 31, 32 dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A esta predicación le he titulado Integrando la palabra de Dios a mi vida. ¿Por qué? Porque si leemos allí, dice, si se mantienen fieles. Si se mantienen fieles. O sea, yo puedo haber sido salvo, me pude haber bautizado, pero si no conozco la verdad, no soy libre en esa área. Por ejemplo, yo puedo ya haber recibido a Cristo, pero sigo teniendo problemas en mi vida sexual. Sigo teniendo adicciones en mi vida sexual. ¿Por qué? Porque no he conocido la palabra de Dios que me hace libre en esa área. Y entonces muchas veces divido mi vida así como en áreas. Yo estoy bien en el área del domingo, voy a la iglesia, trato a mi familia bien, pero el lunes, úchala, no me hablen porque el lunes estoy... O cuando estoy con mis amigos, me echo mis chistes coloradotes. ¿Por qué? Porque con mis amigos, pues, son mis amigos, ¿verdad? Que en la iglesia no. Hay una palabra que sí que medio fea, pero déjame te platico de dónde viene. La palabra hipócrita.
La palabra hipócrita viene de los griegos cuando ellos inventaron el teatro. Era un solo personaje el que hacía todos los papeles, y entonces utilizaba una máscara, y entonces hacía un papel con su máscara y luego iba y cambiaba de máscara, y a él se le llamaba el hipócrita. De allí viene esa palabra de que a veces cambiamos de máscaras, y entonces con mis cuates soy uno, en mi casa soy otro, en la iglesia soy otro, y dice aquí la Biblia que me tengo que mantener fiel a su enseñanza. Mira lo que dice Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Obviamente todos queremos las añadiduras, ¿verdad? Ay, Señor, el dinero. Ay, un mejor empleo. Ay, Señor, el iPad. Ay, el iPhone 5. Todo lo que queremos, sí, no, las añadiduras. Pero lo que dice al principio, dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿De qué me habla eso? De prioridades. Me está diciendo, pon en tus prioridades el reino de Dios. Algo práctico, porque a veces digo el reino, pues el castillo ¿dónde está? El dragón, ¿cómo le hago? No, aquí me está hablando de leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros argumentamos muchas veces? Es que no tengo tiempo. Eso es a lo que está diciendo la Biblia. Pon el reino de Dios primero. ¿Cuántos de ustedes tienen 25 horas cada día? ¿22? ¿20? ¿Tú tienes 20? Todos tenemos 24. Todos tenemos 24. Nadie puede tener más ni menos. Todos tenemos la cantidad igual. Entonces, ¿por qué a unos decimos no tengo tiempo para leer la Biblia y otros sí? La cuestión está en prioridades. En realidad lo que yo estoy diciendo cuando digo no tengo tiempo para leer la Biblia es, para mí no es prioridad. Para mí es más prioridad meterme a bañar. Para mí, eso espero, ¿verdad? Para mí es prioridad el comer. Para mí es prioridad el dormir. Para mí es prioridad el trabajo. Para mí es prioridad la escuela. Para mí es prioridad el ver la televisión por una hora. Pero el leer la Biblia no es prioridad. A eso es a lo que está diciendo ahí. Busquen primeramente el reino de Dios. Eso, cuestión práctica es, Dios no me va a obligar. Por ahí una vez escuché una frase que me gustó, que dice, tú tienes la cantidad de Dios que deseas. Nadie tiene más ni menos. Te la repito, tienes la cantidad de Dios en tu vida que has deseado. Dios no está diciendo, no les voy a dar más porque me quedo sin nada. Dios te quiere dar a manos llenas, pero Dios no te va a forzar. Dios te dio algo que es una bendición que se llama libre voluntad, libre albedrío, ¿verdad? Palabra dominguera, albedrío. Bueno, lo único que quiere decir es voluntad, pues free will. Ay, irás en inglés para que se apantalle, pues sí. Es libre albedrío, pues. Y entonces Dios no te va a obligar, Dios no te va a hacer manita de cochino, ni ándale, lee la Biblia, no te va a hacer nada de eso. Simplemente Él quiere que tú digas, así como dice el Salmo 119, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. ¿Cómo? Qué tremendo. Este Salmo es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, y es escrito por el rey David, y él dice, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Ese es el deseo de Dios, que tú digas eso para ti. Pero Dios no te va a obligar. Entonces, para empezar, van a ser 6 puntos rápidos. ¿Cómo integrar la palabra de Dios a tu vida? Quiero empezar comentándote que construyas tu vida sobre la Biblia. Construye tu vida sobre la Biblia. De esto ya he platicado en otras ocasiones. De hecho, la primera predicación de esta serie fue el construir tu vida sobre la Biblia. Y en Mateo 7:24, que de verdad yo te recomiendo que te memorices este texto, dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y allí le subrayé, construyó su casa sobre la roca. Todas las construcciones, todas materiales y espirituales, hablando de la iglesia de Dios también, toda construcción es tan fuerte, tan alta como lo es sus cimientos. Si el fundamento, si el cimiento no es fuerte, todo lo que construyas arriba se va a caer. Entonces, si en tu vida la Biblia no es el fundamento, tarde o temprano vas a tener problemas fuertes. Puede ser que en un momento te esté yendo muy bien, que te diviertas mucho en tu matrimonio o en tu relación con tus hijos, te lleves súper bien, pero si no estás siguiendo el consejo de la palabra, tarde o temprano vas a tener problemas fuertes.
Igual en una casa, si el fundamento no está bien hecho, para muestra un botón, ¿verdad? Yo me acuerdo del temblor, del terremoto del 85 en la Ciudad de México, se cayó la mitad o más de la Ciudad de México, el fundamento. Si no están bien puestos los fundamentos, se viene todo abajo. Entonces, ¿por qué hay tanto problema si es tan evidente? Ya lo hemos visto. Porque hay muchas cosas que se infiltran en nuestra vida, que son enseñanzas que hemos aprendido en otras partes, que son como arenas movedizas. Y déjame te menciono algunas bases en las cuales no debes de construir tu vida y que muchas veces muy despacito el diablo, así como al sapito, le pone el fuego lento y nos empieza a infiltrar cosas que nos empiezan a traer problemas. Una de ellas es la cultura popular. Ay, ay, ay. Cuando todo el mundo hace algo, se empieza a ver como algo natural y nos empieza a influenciar la cultura. La cultura, y para eso en la Biblia está ahí en Éxodo, mira, desde Éxodo, de los primeros libros de la Biblia, Dios dice esto, Éxodo 23:2, no imites la maldad de las mayorías. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ay, pues si todo el mundo lo hace? ¿Qué problema hay? ¿Qué tanto es tantito? Todo el mundo lo hace. Bueno, la cultura popular cambia constantemente. No es una buena base para construir, aunque todo el mundo lo haga, aunque todo el mundo transforme fechas como Thanksgiving en algo que es 100% comercial, que ya ni Thanksgiving le quieren llamar, ni Acción de Gracias, le quieren llamar el Día del Pavo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es borrar el origen, que es a adorar a Dios, darle gracias por lo que Él me dio. Y entonces mejor vamos a transformarlo en lo importante de la fecha. No es el jueves, es el viernes, porque es Black Friday. Ándale, ¿verdad? Yo también estaba ahí en el internet, pero era para comprar el micrófono de la iglesia. Aquí a lo que voy es que tengo que entender la esencia de las fiestas. En Navidad también, ya ni siquiera quiero decir Christmas, porque Christmas, la palabra, si tú la ves escrita dice Christ, es la primera frase, Christ. Y la gente, no, mejor Happy Holidays. ¿Por qué? Porque quiero olvidar que es acerca de Dios, y la sociedad te empieza a influenciar tanto que de verdad se convierte en ¿qué me vas a dar? A los niños, sobre todo, si no uno les explica bien la fecha, con las generaciones se va perdiendo, y es ¿qué me vas a dar? Porque de verdad son arenas movedizas que se infiltran en nuestra vida, en nuestra familia, la cultura. No hagas cosas por cultura, y también no hagas cosas por la tradición. La tradición, desde antes de la época de Jesucristo, esto era un problema. Y mira Jesucristo cómo lo dijo en Marcos 7:8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es Jesucristo hablando, y les está diciendo a los fariseos, porque los fariseos inventaban tradiciones y hacían a un lado la Biblia. No sé si les suena eso parecido como ahora, que nadie lee la Biblia, pero eso sí, oh sí, Navidad, ¿por qué? Pues para vender, ¿verdad? Pero me olvido de la esencia, que es celebrar el nacimiento de Cristo, que tal vez no fue en esa fecha, pero es celebrar. La intención del corazón es lo que interesa a Dios, y lo dice muy claro cuando está hablando acerca del adulterio, y dice antes os fue dicho, no adulterarás. O sea, adulterio era cuando tú te acostabas, tenías relaciones sexuales con alguien que no era tu pareja. Y dice Jesucristo, bueno, ahora les digo que todo aquel que desee en su corazón a otra mujer para tener relaciones con ella, ya adulteró. O sea, Jesucristo está diciendo, la intención de tu corazón, eso es pecado para Dios. Entonces, tal vez Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pero la intención del corazón de decir, yo quiero reconocer que Jesucristo vino al mundo y que lo cambió. Y para muestra un botón, ahí está el calendario, ¿verdad? Es antes de Cristo y después de Cristo. Todo el mundo, quiera creer a un Dios o no lo quiera creer, cuando están diciendo su fecha de nacimiento, están declarando que hubo un Salvador que nació y que transformó la historia del mundo. Aunque no quieran, allí tú ves tu fecha de nacimiento. Ve en el periódico allí qué fecha dice. Ahí está la evidencia de que Cristo nació. La intención del corazón es lo que cuenta. Entonces, que la tradición no te robe la esencia de lo que es la tradición te roba lo que es la esencia de las festividades, ¿verdad? Otra es el pensar todo, la razón. ¿A qué voy con esto? A que
se infiltra en mi familia el que, pues yo creo que así lo hacemos y así es una buena idea, ¿no? O sea, la lógica, lo analizamos y decimos, oh, sí, pues yo creo que no es tan mal, ¿no? Vámonos a vivir a East Lake. Oye, pero ya hiciste tus cuentas y te va a alcanzar. No, pero pues qué suave, ¿no? Todo el mundo lo está haciendo, pues vámonos para allá. La razón, mira lo que dice en Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Ay, nuestras brillantes ideas, ¿verdad? Me incluyo porque a mí se me han ocurrido unas ideas que, como ya les he dicho en otras ocasiones, me han llevado a darle la vuelta al mundo. Literalmente he terminado del otro lado del mundo por mis brillantes ideas. Me voy a meter al Navy y así voy a aprender inglés y me van a pagar y voy a subir en rango. Y mira, aprendí inglés y lo único que me gané fue llegar a Afganistán. ¿Por qué? Por mis brillantes ideas. Así que la razón, ten cuidado. Otra de las cuestiones, otra de las áreas que se infiltran en nuestra vida y que no son Biblia y que muchas veces construimos sobre ella es la emoción. Ay, benditas emociones. Mira lo que dice Jueces 21:25. En aquella época, los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Ándale, esta versión me gusta porque es así como chilanga, ¿eh? Cada uno hacía lo que le daba la regalada gana, ¿no? Los sentimientos, déjame comentarte que aún el sentimiento de paz, porque yo he escuchado gente que dice, no, yo he estado orando para que Dios me muestre qué hacer y siento paz en hacer esto. Ay, la paz, o sea, la paz de verdad. ¿Y qué es lo que estás pidiéndole a Dios? No, pues si me divorcio o no. Y siento una paz al pensar que voy a divorciar. Ay, Señor, las emociones. Pues claro que sientes rico. Pues oye, ¿quién quiere estar casado? El matrimonio. No, déjeme terminar. Aquí están mis suegros y me voy a meter en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque Hollywood te pone que el matrimonio es para ser feliz. Y Dios en ninguna parte de la Biblia te dice que el matrimonio es para ser feliz. El matrimonio es para ser más santo, para ser más como Dios. ¿A qué significa eso? En que te dice la Biblia en Efesios que tu enojo no dure más de la puesta del sol. Y cuando estamos casados, y entonces duramos 3-4 días y no te hablo. Y entonces, ay no, pues si me divorcio siento bien rico porque ya no tengo que estar aguantándola. ¿A qué voy? A que el matrimonio es hierro con hierro se afila. Uno a través de la persona que tiene uno como compañero, como compañera, te va quitando desde el egoísmo, el enojo, o te debiera de ayudar a quitarlo, ¿no? Porque el perdón, y entonces las emociones de verdad que estorban mucho, porque hay veces que tengo ganas de ahorcarla, ¿verdad? Y entonces no te dejes llevar por la emoción. Déjame te menciono, obviamente para que hay una relación hace falta que dos cumplan con el pacto delante de Dios, pero hay situaciones donde indudablemente, cuando hay, ya lo he predicado, violencia doméstica, Dios jamás te va a decir quédate en esa relación, pero Dios tampoco permite que sea como el estilo de Hollywood. Déjame te leo el estilo de Hollywood. En Hollywood hay 4 pasos para el matrimonio. El primero dice, lo que haces es buscar a la persona correcta. Ya que la encuentras, te enamoras. Ya que te enamoras, pones toda tu esperanza y tus sueños en esa persona para cumplir tu futuro. Y después de 6 meses, si no te funciona, repites de nuevo los pasos 1, 2 y 3. Y entonces eso lo haces todas las veces que quieras. Eso es lo que te dice Hollywood. ¿Qué te dice la Biblia? Te dice, una vez que buscas a la persona correcta, en vez de hacer eso de andarla buscando, tú te conviertes en la persona correcta. O sea, en lugar de estar buscando a la persona correcta, te enfocas en ti mismo y te aplicas la Biblia y tú te conviertes en la persona correcta. Número 2, en lugar de enamorarte, caminas en amor. El amor es una decisión. Es cierto por ciento que lo puedes controlar. O sea, no es el que, ay, es que yo no puedo evitarlo y pues caí enamorado. No, tú lo controlas. Tú decides si te enamoras o no y tú también decides cuándo dejas de amar.
Porque, ay, es que de repente ya no siento lo que sentía. Esas maripositas, ya no las siento. No, pues ya tú decidiste. Hay veces que lo decides cuando llegas y, ay, ¿a qué huelo? Ay, te huelen los pies. Poco a poco lo vas decidiendo. Ay, qué carácter tan feo. Ay, dejas pelos en el jabón. Ay, no limpias sus calzones. Todas esas cositas uno va tomando la decisión de dejar de amar. Pero no son emociones. Las emociones no surgen espontáneamente. Son decisiones que yo tomo en mi cabeza de decir, ya no te amo. He decidido ya no amarte, y entonces el sentimiento deja de existir. Entonces, número 1, según la Biblia dice, tú te transformas en la persona correcta. Número 2, entonces decides amar. Número 3, pones tu esperanza en Dios y lo honras en tu relación. Y en el número 4, si no funciona, no está allí, nada más son ideas que les estoy dando de cómo funciona Hollywood y cómo funciona la Biblia. Hollywood dice, hoy busca a la persona. 2, te enamoras. 3, pones toda tu esperanza. Y 4, si no funciona, pues repites el paso 1, 2, 3, buscas a otra persona, ¿verdad? La Biblia dice, tú busca el aplicarte la Biblia. 2, decides amar. 3, si te conviertes en la persona correcta y caminas en amor, pones tu esperanza en Dios y lo honras en tu relación. Y si no funciona, te vuelves a repetir el paso 1, 2, 3. Tú te conviertes en la persona correcta y nada de que, pues, next. Y estás probando. No, o sea, se trata de mí, de echarle ganas a aplicarme en la Biblia. Es la diferencia. Las emociones son bien traicioneras y es a lo que voy. No debemos de construir nuestra vida en base a emociones, sino a convicciones. ¿Qué es una convicción? Convicción es algo que tú sacas de la Biblia, te lo aplicas y estás dispuesto no solamente a creerlo, sino a morir por ello. Convicción, ¿cuál será? El de no dejar que tu enojo dure más de 24 horas. Es una muy buena convicción. Te la puedes aplicar a ti con cualquier problema que tengas en las relaciones. Te haces el propósito, no puedo dejar más de 24 horas que haya un desacuerdo con alguien. Voy a buscar yo hacer mi parte por resolverlo. Otra convicción, no deberle nada a nadie. De verdad, no podemos vivir un estilo de vida, hablando económicamente, que no puedo. A mí me fascinaría vivir en East Lake, pero no puedo. Entonces, hasta donde da el dinero que tengo, hasta allí llego. Que la tarjeta de crédito, que pueda, hasta donde yo puedo con lo que tengo. Si no puedo ganar más, pues le bajo al deseo de querer, porque no hay de otra. Entonces, las emociones son muy diferentes a las convicciones. Yo te sugiero vivir por convicciones. Otra cosa que debo de hacer, aparte de construir mi vida sobre la Biblia, es alimentarme de ella. Y entonces dice la Biblia en Colosenses 3:16, que también te invito a que te lo memorices, que habiten ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza. Está cortito, ¿verdad? Es la mitad del versículo, de hecho. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En la Biblia, la misma Biblia se describe a sí misma como el agua, como la leche, como el pan, como la carne de vida espiritual. Esas 4 comparaciones hace, y todas son acerca de comer, ¿verdad? Amén. Así que la Biblia está diciendo así, aplícate la Biblia así como si fuera comida. Ay, Señor, gracias. Así que eso es todo lo que necesitas para tu sustento, la pura Biblia. De verdad no necesitas estar viendo Dr. Phil o cualquier otro show en la televisión. Pero tienes que alimentarte tú mismo. Dios no te va a forzar. Dios no te va a meter la Biblia así con la cuchara a fuerzas. Aliméntate, busca tú mismo alimentarte. Y pues el ejemplo con respecto a la comida, ¿qué pasaría si nada más comiéramos cada 8 días? O sea, estaríamos en muy buena forma al principio, pero después empezaríamos a estar bien anémicos, y cuando viniera el problema, entonces no tiene uno ni fuerzas para levantarse. Espiritualmente así pasa. Hace ya semanas atrás te ponía un ejemplo de cómo alimentarte. Bueno, te puedes alimentar al recibirla con tus oídos. Recibirla. Y te acuerdas que había puesto el ejemplo de agarrar una Biblia así físicamente, utilizando un solo dedo, pues no puedo, ¿verdad? El recibirla a través de tus oídos tiene sus ventajas. Es fácil de hacerlo. Pero, déjame, te doy un porcentaje bien triste. Del 90 al 95% de lo que te estoy diciendo el día de hoy,
en las próximas 48 horas no te vas a acordar de nada. Así que es triste, ¿verdad? Porque el diablo te roba bien fácil la palabra cuando solamente la escuchas. Pero si aparte de eso la lees con tus ojos, la lees, número 2, la lees con tus ojos, ahí está. Entonces ya es como si estuvieras tratando de agarrarla con 2 dedos. Ya se te queda un poquito más, ya la retienes más. Y entonces, si empiezas no solamente a leerla, sino la investigas, o sea, utilizas tus manitas para estudiarla y escribes lo que entendiste, entonces ya estás aplicando, como quien dice, 3 dedos. Ya agarras mejor la Biblia, ya viene el diablo y ya es más difícil que te la robe, ya la aplicas a tu vida. Pero si el número 4, la reflexionas con tu mente, o sea, durante los días siguientes le estás dando vueltas y vueltas, suponiendo el texto que estamos leyendo ahorita, atesora, que la Biblia viva en tu corazón con toda su riqueza. Oye, estás meditando en eso, ¿cómo puedo hacer eso de que la Biblia entre a mi corazón? Eso es meditar, estar durante el día dándole vueltas. Entonces eso es reflexionar, ya utilizas cuatro formas de que entre la palabra a tu mente, ya tienes ahora como quien dice 4 delitos, ¿verdad? 5, recordarla con tu corazón, o sea, atesorarla, memorizarla. Esa es algo así como agarrarla con la mano y entonces ya utilizas los 5 dedos y ya no te la quita el diablo. Y cuando te la aplicas, no. Es parte de tu vida y es lo que le llaman por ahí los teólogos muy acá elevados, le llaman rema. Cuando ya la Biblia ya no es tinta y papel en un libro, ya habita en ti, ya es parte de ti, ya es una convicción. Eso es algo que se le llama que la Biblia se transformó en rema en tu vida. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Ya estamos hablando de hebreo. Aquí un ejemplo de estos 5, una forma de verlo es así como la mano cuando agarras la Biblia, y la otra forma de verlo es como cuando tú tienes una tacita de agua caliente y agarras la bolsita de té y la sumerges una vez. El agua sabe diferente cuando la sumerges la tacita, si agarras el sobrecito de té y lo sumerges una vez y lo dejas ahí, sabe agua caliente, ¿verdad? Pero si lo haces 2 veces, entonces empieza un poquito más, ¿no? 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces ya no es agua caliente, hasta de nombre cambia, y entonces ya es té. De la misma manera, cuando tú estás teniendo contacto todos los días de esas 5 diferentes maneras, ya no vas a ser tú, te vas a transformar y vas a cambiar de nombre y te vas a llamar discípulo. Y entonces dice en la Biblia que vas a ser su discípulo. Ya no vas a ser solamente alguien que lee la Biblia, vas a ser su discípulo. Y ese es el objetivo. Dios quiere que te alimentes de la Biblia. Número 3, ¿de qué otra forma puedo integrar la palabra de Dios a mi vida? Bueno, ya vi que la puedo integrar construyendo sobre ella. Número 2, vi que también a ver, díganme. No, ¿verdad? Alimentándome de ella. Eso. Y número 3, sópleme. Viviendo en ella. Cuando vivo en ella. Y dice el Salmo 119:11, también te invito a que te lo memorices. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Está cortito y está profundo. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar en contra de ti. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, en Mateo capítulo 4, después de que se bautiza, es llevado al desierto. ¿Ustedes saben cómo venció a Satanás? Porque dice que Satanás, después de 40 días de estar ayunando, se le apareció. Bueno, no se le apareció. Dice que le dijo. No se sabe si estaba físicamente allí, si Jesucristo lo estaba viendo o si nada más era a través de un pensamiento. Pero dice que le dijo: oh, si eres de verdad hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y entonces Jesucristo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El arma que está utilizando es está escrito. Y sabes, las 3 veces que Jesucristo cita la Biblia y pone en su lugar al diablo, es del libro de Deuteronomio. Ese libro tan raro, de allí Jesucristo saca las 3 citas que le dice al diablo para ahuyentarlo. Y entonces eso es vivir en la palabra, que en tu corazón tengas Biblia, que la memorices. Así que la palabra de Dios te da esperanza cuando estás en crisis. Es la palabra de Dios la que te dará apoyo cuando estés en desesperación.
Es la palabra de Dios la que te dará fuerzas cuando estás débil. Es la palabra de Dios la que te dará sabiduría cuando estás confundido. Es la palabra de Dios la que te dará orientación cuando estés en busca de dirección. Y es la palabra de Dios la que te va a dar fortaleza para resistir, para luchar contra la tentación. Si no memorizamos Biblia a las 3 de la mañana cuando estás teniendo esos pensamientos que no debieras de tener, no tienes una Biblia a la mano. Cuando estás en desesperación, en angustia, tuviste un accidente, no encuentras una Biblia. Pero si la tienes aquí, el Espíritu Santo te la recuerda. Creciendo en ella es la cuarta forma en la que puedo integrar la Biblia a mi vida. Y dice el Salmo 119:18: abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. También te lo puedes memorizar, te invito, y ahí hasta le subrayé: abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Déjame, de abre tus ojos es... Si el Espíritu Santo, y lo comentaba en predicaciones anteriores, no te explica la Biblia, no te la revela, la vas a ver como un libro de anécdotas. Y el problema está que cuando la Biblia te confronte en un pecado que estás cometiendo, tú vas a decir: no, para mí la Biblia no es la autoridad en mi vida, no tiene ese peso. Y entonces sigue uno haciendo lo que hacía. Y si no tenemos raíz, si no crezco en la palabra, no voy a dar fruto. Hasta ahorita no ha habido un árbol que no tenga raíz que pueda tener fruto. Si no tiene raíz, pues se cae. Así es nosotros. No podemos dar fruto, no podemos compartir el evangelio a otros. Me da pena, no le entiendo a la Biblia. Eso es señal de que no tengo raíz. Cuando yo tengo raíz, automáticamente me va a salir con gozo el decirle a alguien: oye, Juanito, fíjate que algo pasó en mi vida y esto y el otro. Acá mi amigo Huber ni siquiera ha asistido al seminario, tiene, ¿qué? 2 semanas que te bautizaste, ¿verdad, Huber? Y me estaba comentando que le estaba compartiendo del evangelio a una señora que conoció, y simplemente así le dijo: mira, esto es lo que está pasando en mi vida. Eso empieza a suceder cuando tenemos raíz. Cuando tengo raíz puedo llevar fruto. Creciendo en ella, ¿qué puede impedir que yo crezca en la palabra? El tener una mente cerrada. El terreno duro, hubo en la Biblia una parábola que allí se las puse entre paréntesis, Lucas 8, del 4 al 15. Ahí hay una parábola que Jesucristo enseña, donde dice que la palabra de Dios es algo así como aquella persona, aquel sembrador que salió y que conforme iba en el camino se le iba cayendo semilla, y cierta semilla se le cayó en un lugar donde el terreno estaba bien duro. Entonces esa semilla no pudo echar raíz, o sea, estaba cerrado. Y luego dice que siguió caminando esa misma persona y se le cayó semilla, y entonces vinieron los cuervos y se la llevaron. Y iba caminando todavía y cayó en una parte donde empezó a dar fruto, pero empezó a crecer, pero junto con ella había muchos espinos y arbustos, y entonces la ahogaron. Y dice que hay otra parte de la semilla que cae en buen terreno y da fruto. Y entonces esas son 4 actitudes que muchas veces pensamos: oh, es diferente tipo de persona. No, también puede ser tú mismo que tienes diferentes actitudes. Puede ser en el mismo día o en días diferentes, y de repente tenemos la actitud, ¿cierto o no? Que andamos bien, andamos así todos como de mente cerrada, ¿no? Y mira, déjame, te leo aquí lo que te escribí. Nuestras mentes están cerradas, nuestros corazones se han endurecido, no estamos dispuestos a escuchar. No quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de mi novio. ¿Por qué? Porque me gusta mi novio, así que no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir. No quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de mi deuda. No quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de mi área sexual. No, Dios, no te metas en esto. Eso es una mente cerrada. Y entonces, ¿qué hago con eso? La acción, pues empezarle a pedir: Señor, quiero tener una mente abierta. Quiero saber tu voluntad, no solo para saberla, sino para hacerla. Y entonces abro mi mente. Otro tipo de actitud, como les digo, es como los diferentes terrenos donde cae la semilla. Es una mente superficial. Y esa mente superficial es cuando reaccionamos superficialmente a la Biblia. Nos vamos de la iglesia y vamos aquí en el estacionamiento y ya se nos olvidó. Ya se me olvidó lo que vi. Nos entusiasmamos, reaccionamos emocionalmente, nos movemos impulsivamente, pero en realidad no tomamos tiempo para asimilarla. Nunca realmente penetra la palabra a mi corazón. Es por eso que te digo, es necesario que vayas a un grupo, o que entre semana también las 2 cosas tú pases tiempo.
O sea, que empiezas a dedicar tiempo a la palabra de Dios. Esa es la solución, la acción para vencer una mente superficial. De verdad, no vamos a aprender igual solamente escuchando que cuando escribimos lo que entendimos durante la semana. Otro tipo de terreno es el espinoso. Ay, ay, ay. Esto es una mente preocupada, ¿no? Bien preocupones. La acción es eliminar las distracciones, o sea, las preocupaciones. La semilla que Dios planta en mi mente, en mi corazón, y yo digo, oh, en ese momento, ay, que la plantó, sí puedo, pero de repente dejo que se siente allí y que empiece a crecer, pero las preocupaciones me empiezan a ahogar. No, pues no tengo tiempo, tengo que llevar a los hijos al fútbol, tengo que trabajar y demás. ¿Sabías algo que una vez me hizo reaccionar? Escuché un comentario que decía, cuando el diablo ya no te puede hacer pecar, ¿sabes qué estrategia te aplica? El llenarte de actividades. El que estés tan ocupado, tan ocupada, que no puedas leer la Biblia. Obviamente ya no estás robando, tal vez ya no estás en adulterio, ya no tienes cosas feas, ya no haces nada malo, pero no tienes contacto con Dios. ¿Y cómo será de importante para Dios tener una relación contigo? Que dio a su Hijo Jesucristo. De verdad, no caigas en esa trampa de llenarte de 1000 actividades. De verdad, yo creo que aquí, sobre todo en Estados Unidos, o en todos lados, estamos hechos del mismo barro. Nos llenamos tantas de actividades que al rato no tenemos tiempo para nada. Hay veces que ni para dormir. Pídele a Dios sabiduría, porque cuando tú lees la Biblia, a Jesucristo nunca lo ves corriendo. A Jesucristo nunca lo ves con que, ay, córrale, vamos, hermanitos, ya se nos hizo tarde, ya iban los discípulos, ándale. Jesucristo dice que tenía tiempo para pasar tiempo con el Padre, que iba camino a un lugar y la gente lo detenía y lo interrumpía. La mujer con flujo y se detenía a hablar con ella, le dedicaba tiempo. A la mujer cuando está junto al pozo con agua, ¿no? Y le dice, ¿cuántos esposos tienes? No, pues no tengo esposo. Qué bueno, porque ya lleva 5, imagínate. O sea, se tomó el tiempo. A lo que voy es que Jesucristo nunca corrió. ¿Por qué nosotros sí? Si de veras queremos ser discípulos, hay que imitarlo en todo. Por último, pues el terreno bueno, una mente dispuesta, ¿verdad? Y la acción, pues es colaborar con lo que Dios dice. Y con esto vienen los siguientes 2 pasos, muy rápido. Dice, el siguiente es actuar con la Biblia. O sea, ya que colaboré con lo que Dios dice, o sea, que cayó en una mente dispuesta, tengo que colaborar con lo que Dios dice. Entonces, otra forma de aplicar la Biblia en mi vida, ya vi que es el cimiento, ya vi que es el alimentarme de ella, es actuar en ella. O sea, tengo que aplicármela. Y en Santiago 1:22, que es un texto que también te invito a que te memorices, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y nada más te voy a mencionar rápidamente algunas de las estrategias que estamos viendo en los grupos familiares. Cada una de estas estrategias son una clase de las que hemos visto en los 40 días. Hemos hablado acerca de pronunciarlo, ¿verdad, Magda? Eso, Magda. Hemos visto pronunciarlo, hemos visto visualizarlo, diferentes técnicas para que cuando tú lees un texto en la Biblia lo puedas entender. Visualizarlo, luego probarlo, ahí viene, ¿no? Visualizarlo es en tu mente, probarlo es hacerte las preguntas. Papá, ¿me ves? ¿Qué es eso? Ya se los había mencionado. La primera P, ¿hay alguna promesa que reclamar? A, ¿hay alguna actitud que cambiar? La siguiente P, es un acróstico para yo acordarme de esas 9 preguntas cuando estoy leyendo un texto. La siguiente P, ¿hay algún pecado que confesar? Ay, sí se acuerdan. La siguiente A es actitud, bueno, es el acróstico, son 9 preguntas, actitud, y la otra era, bueno, vayan a los grupos familiares. Parafraséalo, escríbelo en tus propias palabras, personalízalo, coloca tu nombre en el versículo, óralo, y entonces el texto que lees, sobre todo esto se aplica cuando lees partes como los salmos, conviértalo en una oración tuya. Pero de verdad, esto estamos mencionando en los grupos familiares. Otra estrategia es confiar en ella. Otra forma en la que yo hago a la palabra de Dios, la integro a mi vida, es confiando en ella. Y entonces déjame te doy estos 2 textos.
Y de verdad, el Salmo 119 está precioso. Yo te invito a que lo leas y tomes un tiempo. Puedes durar semanas, es un salmo larguísimo. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. O sea, confía en ella. Tómala así como cada que vayas a tomar una decisión, pídele a Dios que te hable a través de lo que lees en ese día. Salmo 100, este salmo lo puse aquí, es el mismo salmo, pero es el versículo 130. Yo creo que cuando me muera lo voy a poner allí en la... estoy debatiendo en qué texto voy a poner en la lápida de cuando yo me muera. ¿Qué voy a poner yo? Que alguien me ponga, porque yo no voy a estar bien petateado. Pero mira, dice este texto, me gusta mucho. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. O sea, de verdad todos tenemos esperanza. Eso de que no le entendí, aquí lo está diciendo. La palabra de Dios da esperanza que hasta los más, si en lugar de simple le quieres poner el más atarantado, sería la versión chilanga. Dice, la palabra, que la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta el más atarantado puede entender. O sea, tenemos esperanza, al menos yo digo, Señor, tengo esperanza de que sí le puedo confiar en tu palabra, porque tú me la vas a revelar, me vas a hacer que le entienda. Pero quiero darte esta conclusión. Dios no te va a obligar. Cada uno de nosotros tenemos la cantidad de Dios que hemos decidido tener. ¿Cómo puede uno cambiar el empezar? Es igual que cuando empezamos una dieta. Si tú no le dices a nadie que estás a dieta, ¿cuántas veces la suspendes al día? Pues 3 veces, ¿verdad? O más. Cuando tú te pones en competencia con alguien, Juanito, a ver quién baja más de peso, tú o yo. Entonces pues ya empieza uno como a motivarse, ¿verdad? Cuando asistes a un grupo, esa es la clave de muchos lugares de rehabilitación. Cuando estás en grupo es cuando te haces más fuerte, porque puedes buscar a alguien, hasta para salir a correr tú buscas a alguien y entonces te motivas. Pero si estás tú solo, es más fácil que te desanimes. Busca un grupo pequeño donde tú te puedas reunir. Allí Beatriz va a tener en la parte de atrás la lista donde están las direcciones. Y si tú puedes, ahora sí que hay todos los días de la semana, excepto el lunes. Puedes, bueno, el domingo, ¿verdad? Pero pues hay servicio. Así que yo te animo a que seas parte de un grupo. Y que también, yo lo veo por fe. Cuando una congregación empieza a crecer mucho, y no eres parte de un grupo familiar, de verdad empieza a ser muy difícil el saber qué es lo que te está pasando, porque nadie se entera. Y muchas veces empieza el malestar de decir, no, pues es que a mí no me visita, no, es que a mí no esto, aquí es que de verdad cuando empieza a ser, somos relativamente pocos y ya empieza la memoria, ya se me patina y ahí tengo que ponerlos en un papel los nombres porque ya de repente ya no me acuerdo a quién ya le llamé y a quién no. Cuando asistes a un grupo familiar, empiezas a tener amistades y esas amistades empiezan a preocuparse por ti, y esa es la idea, ser una familia. Todas las relaciones son tan fuertes como el tiempo que inviertes en ellas. Si no invertimos tiempo en una relación, nada más va a ser algo así como un conocido. Intégrate a la familia de Cristo, sé parte de un grupo pequeño y vas a ver que va a ser más rápido tu crecimiento espiritual. Yo te invito a que cierres tus ojos y que tú le ores lo que deseas a Dios para este año. De verdad, este año ya terminó, ya no sé a dónde se fueron tantos días, pero creo que vamos en el 335. Rapidísimo se fue. Padre Santo, de verdad no queremos dejar que pase otro año y que no crezcamos espiritualmente. Ayúdanos a integrar la Biblia a nuestra vida. Queremos servir en un futuro, pero teniendo no un hábito, sino de verdad teniendo la necesidad de que tú nos hables a través de tu palabra. Precisamente se llama palabra de Dios porque es lo que tú piensas, lo que tú anhelas para el ser humano. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a integrar la Biblia en nuestra vida de tal forma de que nuestra vida se transforme y crezcamos y demos fruto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos sabiendo que esto ha nacido de tu corazón. Ayúdanos a ser discípulos, a ser de verdad creyentes íntegros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.